¿Cómo le va? Y muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, doctor Stalin Raza, eh, prestigioso constitucionalista de nuestro país, que nos atiende desde la capital de la República. Doctor Stalin Raza, muy buenos días. ¿Cómo nos está receptando allá en Quito? Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista, un saludo cordial a ustedes y sí, la señal está perfecta. Perfecto. Oiga, antes de entrar en materia, cuando son las 8:53 minutos, 8:53 minutos en el territorio continental del Ecuador, que es la parte que tiene que ver con el concurso de la Contraloría eh, y toda esa la parte que tiene que ver con el propio Corte Constitucional y Consejo de Participación Ciudadana. Antes de eso, para no abstraernos de algo que todo el mundo lo está comentando, me imagino que vio el debate la noche de ayer o vio el partido de Barcelona. No, seguí el debate con atención. Igualmente, igualmente, quien le habla, me hubiera pues, gustado ver ambos, pero no se puede. Y la prioridad obviamente tenía el debate. Quería preguntarle su opinión. ¿Cuál es así su opinión global sobre el debate de ayer? Bueno, rapidísimo, 4-0, Luis a 4, Daniel Noboa a 0, para seguir en el tema futbolístico, digamos. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Un Daniel Noboa bastante deslucido, perturbado, después del anuncio que se hizo, después de la información que dio Luisa González sobre la vinculación de una persona cercana a la corporación Noboa, que fue designado como ministro de Agricultura y que aparentemente habría tenido relaciones con la mafia albanesa. Parece que Daniel Noboa se quedó descolocado y no pudo recuperarse y todo el resto del debate transcurrió entre la confusión y la perturbación del candidato Noboa. Me parece así, en un resumen apretadísimo. La verdad es que las expectativas del candidato Daniel Noboa que generó la primera vuelta, en el debate de la primera vuelta, obviamente no las llenó en esta segunda vuelta, es evidente. No estuvo al mismo nivel de lo que por lo menos se vio en ese debate, había 8 candidatos. Y la abogada Luisa González estuvo mucho mejor preparada y ya no repitió todas estas cosas de antes era mejor, con Correa lo hicimos mejor, con todas esas cosas que no le hicieron favor en la primera vuelta. Es decir, corrigió esos errores. Pienso que estuvo mejor también Luisa González ayer, pero hay medios de comunicación que dicen, en sus portadas dicen, no se hicieron daño al final. ¿Qué opina, doctor Raza? Me parece que los medios corporativos, los medios que están a favor de la candidatura de Daniel Noboa, minimizan la evidente superioridad que tuvo Luisa González en el debate de ayer. O sea, está bien, no, la política y el tiempo de posverdad que estamos viviendo ahora hace que no existan hechos, sino interpretaciones de los hechos, pero la verdad es que ayer fue un hecho evidente para todos, que el candidato Noboa estuvo hablando generalidades, se pasó hablando generalidades y Luisa González, en cambio, tuvo propuestas que uno puede discutir sobre su pertinencia o no, sobre su viabilidad o no, pero fueron propuestas concretas. Así que eso es claro. Lo que pasa es que esos medios de comunicación a los que usted se refiere van a buscar a toda costa minimizar los efectos y los resultados evidentes de ese debate. Pero creo que para la ciudadanía y para el amplio margen de gente que está todavía indecisa sobre su votación, se habla de un margen de 32 a 35% de indecisos, me parece que es un insumo que les va a orientar de manera adecuada para que puedan decidirse finalmente. Por supuesto, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque quienes tienen la línea correísta, pues no van a cambiar de opinión con el debate. Quienes tienen la línea anticorreísta tampoco van a cambiar su opinión con el debate, pero son ese 30 y pico% que es indeciso y que es un voto mucho más blando, los que van a decidir esta elección el 15 de octubre.
Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla cuando son las 8:58, empezando con nuestro primer invitado del día de hoy. Gracias y saludamos al doctor Stalin Raza. Usted es abogado de Johanna Verde Soto, que es consejera del Consejo de Participación Ciudadana, y le quiero preguntar, la Corte Constitucional en el tema de la famosa veeduría, ¿verdad? Hay 4 opciones. Debe destituir a los 7 consejeros por haber violado la Constitución, 1. Debe destituir a los 4 que votaron por la veeduría, 2. Un llamado de atención, 3, o una sanción administrativa. ¿Qué cree que vaya a pasar, doctor? Yo creo que la Corte Constitucional tiene una sola opción: no hacer ningún tipo de destitución a nadie, porque no ha habido ningún intento de incumplir el dictamen de la Corte Constitucional. Primera cosa, no ha habido una votación sobre el tema de la veeduría en el Pleno. Es una primera rectificación. No hay una decisión del Pleno sobre el tema de la veeduría y obviamente Johanna Verde Soto en ese sentido no ha participado de ninguna manera en ese tema de la veeduría. Todo lo contrario, lo que hizo Johanna Verde Soto fue desde el primer momento, cuando se enteró de la sentencia del juez de Montecristi, en el siguiente pleno que existió, ella planteó la necesidad de que se respeten los procedimientos y de que se respete el dictamen de la Corte Constitucional. Después, cuando ya la Corte Constitucional empezó a hacer la verificación del dictamen, ella lo ratificó y presentó una moción para que el Pleno del Consejo de Participación dejara sin efecto lo que había hecho antes sin conocimiento del Pleno. Esto es, hacer por parte de uno de las dependencias internas del Consejo de Participación Ciudadana la convocatoria en cumplimiento de la sentencia del juez de Montecristi. Esto en cuanto a lo que tiene que ver a Johanna Verde Soto. Pero más allá de eso, la prohibición del dictamen de la Corte Constitucional es que los consejeros de participación ciudadana, después del transitorio, revisen las designaciones que hizo el transitorio. No prohíbe el dictamen de la Corte Constitucional que la ciudadanía haga veedurías sobre lo que hizo el transitorio, porque eso sería un contrasentido. Sería obstaculizar, obstruir la participación ciudadana. El derecho que usted, que todas las personas que nos escuchan y yo tenemos a opinar, a hacer una veeduría y analizar lo realizado por el transitorio, porque el transitorio no es infalible. Parece que aquí se le está dando al transitorio un carácter de infalibilidad más allá incluso de las posibilidades del Papa. Hasta el Papa consideramos que se puede equivocar desde el año 1300 para acá. Pero resulta que ahora está vendiendo la idea de que el transitorio no ha podido equivocarse. Esa prohibición de revisar lo del transitorio les alcanza a los consejeros de participación ciudadana, no a la ciudadanía. Por eso no puede extenderse a una veeduría. Doctor, pero ¿y entonces cómo toma usted la postura de los consejeros Calvache y Fantoni, cuyo abogado defensor, Oscar Zúñiga, ha pedido a la Corte Constitucional la destitución de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación por haber incumplido una sentencia? Como desinformada y política. Política porque busca que la Corte Constitucional, en base a desinformaciones o a malas interpretaciones de ellos de lo que significa la sentencia del juez de Montecristi y el dictamen de la Corte Constitucional, buscan cambiar la correlación de fuerzas donde ellos actualmente son minoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta es la verdad. Es una iniciativa eminentemente política, pero la Corte Constitucional el día viernes sacó un comunicado. En el comunicado advierte a todos los que le andan presionando, medios de comunicación, redes sociales, opinólogos, les advirtió que la Corte se va a tomar su tiempo para deliberar y que además va a fallar conforme a derecho y conforme a lo que hay en el expediente. Y en el expediente no existe ninguna constancia de que el Consejo de Participación o los consejeros de participación hayan incumplido el dictamen, porque además es una cosa muy importante. ¿Cómo es que la Corte dice que se puede incumplir el dictamen? A través de una actuación, un procedimiento jurídico que se llama autotutela. Es decir, tiene que haber una resolución del Consejo de Participación Ciudadana en el que diga, nosotros estamos revisando y declaramos la nulidad de lo que ha hecho el transitorio. Eso no existe. Entonces, incumplimiento del dictamen de la Corte no existe. Y si no existe, no puede existir institución alguna.
9 de la mañana, 3 minutos. Continuamos aquí en Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista, dialogando con el doctor Stalin Raza. Las preguntas del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Gracias, Alcides. Buenos días, doctor Raza. ¿Cómo le va? A ver, usted acaba de manifestar que como no, lo de la autotutela y como no hubo un documento escrito indicando tal o cual cosa, no cabe una destitución, llamémoslo así, de parte de la Corte Constitucional. Pero el doctor Alemer Vera, acordémonos que dijo muy claro en los medios de comunicación que iba a revisar las atrocidades hechas por el Trujillato. Entonces, no puede ser que un presidente haga esas clases de declaraciones siendo presidente del Consejo de Participación. Doctor, ¿cuál es su opinión? Una cosa es lo que dijo, otra cosa es lo que hizo. Y la Corte Constitucional tiene que juzgar los actos, no las palabras ni las intenciones. Porque, como usted sabe, como abogado que es, el procedimiento de autotutela es una actuación administrativa que tiene que manifestarse en una resolución tomada por la mayoría del Pleno del Consejo. Eso no existe. Entonces, como estamos en un gobierno de las leyes y no de los hombres, de los actos y no de los pensamientos, la Corte tiene que actuar en función de lo que se haya hecho. Y no hay nada que indique que se ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional. Y esto de aquí lo puede terminar digamos, de cerrar el señor Vera con lo que indicó en que no acepta la veeduría. ¿Por qué no lo hizo antes el señor Vera y lo hace ahora que está a puertas de que quizás lo destituyan? Hay que preguntarle al señor Vera. Sí, pero quiero saber Pero mi opinión personal, pero si usted me pregunta algo del señor Vera, yo no sé, correcto. ni estoy en la cabeza del señor Vera. Lo que yo sí le puedo decir es que la intención de un grupo de ciudadanos de hacer una veeduría para opinar sobre lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana con el nombramiento de la Corte Constitucional no está prohibido por el dictamen de la Corte Constitucional. Es una constatación que se hace de la simple lectura de lo que ha hecho esta ciudadana que pide la veeduría. Esta ciudadana que pide la veeduría además la pidió cuando los consejeros actuales del Consejo de Participación no habían sido electos y se la negaron originalmente. Por eso fue donde un juez. Y el juez es el que le dice al Consejo de Participación actual que está autorizado, que se debe hacer la veeduría, ¿sí? Que se haga la veeduría no atenta en contra de la prohibición del dictamen, que es revisar con una resolución que declare la nulidad los nombramientos, las designaciones que hizo el Consejo Transitorio. Entonces, incumplimiento no hay. O sea que revisarlo no quiere, así esté blindado, en su criterio estaría bien que cualquier ciudadano pueda revisarlo. Es que revisarlo, si lo hace cualquier ciudadano, no es una revisión, es una opinión, nada más, es una sugerencia. Puede concluir con un informe que no es vinculante. Una revisión es una resolución adoptada por el Pleno del Consejo de Participación que decide anular, con efecto jurídico, anular lo que hizo el Consejo Transitorio. Una veeduría no anula nada, hace una sugerencia, hace unas conclusiones, no hace nada más. Ya, doctor, ¿y cuál es su opinión acerca del habeas corpus que se le ha dado a favor de la vocal Barreno? Me parece que se hizo justicia. Un juez sí, que dicta una prisión preventiva, habiéndose declarado enemigo manifiesto de la persona a quien está juzgando, es un juez que no tiene la suficiente imparcialidad. Un juez que ¿debió excusarse el doctor Macías? ¿Debió excusarse o debió aceptarse la recusación que después se le planteó? Porque recordemos que el doctor Macías, cuando presentó la acción de protección por la que regresó a sentarse en el cargo de juez, dijo en esa acción de protección que la señora Barreno era su enemiga manifiesta. Y sin embargo, de que él mismo reconoció que la señora Barreno era su enemiga manifiesta, decide sentarse como juez y decide dictarle una prisión preventiva. Además, de manera diferente a lo que dictó respecto del otro vocal del Consejo de la Judicatura, del doctor Morillo. A él no le dictó prisión preventiva. Entonces se nota clarísimo la dedicatoria que tuvo el juez Macías con la prisión preventiva que le puso a la señora Barreno, a la doctora Barreno. Un derecho a la igualdad vulnerado. Bueno, por supuesto, y por esa razón es que el habeas corpus era absolutamente procedente. Uno, por la falta de imparcialidad de este juez, y dos, por actuar de manera discriminatoria, violando el derecho a la igualdad. Cuando se violan derechos constitucionales en la decisión de la prisión preventiva, es perfectamente procedente el habeas corpus, y así lo ha declarado la mayoría del tribunal que decidió sobre el habeas corpus. Me parece que están reparando una injusticia y eso es bueno para el sistema jurídico.
sea, puede ser que hubo una vulneración al derecho a la seguridad jurídica también por falta de motivación o no en la resolución del juez. Sí, digamos que la resolución del juez es una colección de violaciones constitucionales, pero a mí me parecen las más destacables, las más dignas de mencionar estas dos. Un juez que no tiene la imparcialidad suficiente y que además decide de manera diferente una prisión preventiva a lo que hizo con el otro procesal. Entonces ahí está claro que la razón no pide fuerza. Gracias, doctor. Continúe. Las 9 de la mañana con 9 minutos. Continuamos con las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza. Adelante, ingeniero. Gracias, mi querido Alcides. Oiga, solamente quiero aprovechar breve paréntesis para decirle a los conductores y las conductoras de vehículos que van por la avenida Rodolfo Vaquerizo Sur, Rodolfo Vaquerizo Sur en zona Alprada, y luego continuando por la Garzota, que tomen vías aledañas. Están haciendo trabajos, de lo que veo es de no solo de bacheo, sino de cambio de capa asfáltica, aparentemente. Ayer que también me está la radio, ayer domingo, había un tráfico tremendo. Y de lo que veo hoy en la información del tráfico, sigue habiendo ahí un atorón bastante fuerte. Entonces, repito, en la avenida Rodolfo Vaquerizo Sur, en la zona de Alborada y hasta la llegada a la Garzota, pues tomar vías alternas porque la mitad de la vía, la mitad está cerrada por estos trabajos que se están realizando y que, según manifiestan las autoridades, deben de durar 15 días para que esté ya pues reasfaltado, hechos los trabajos que se necesitan en esa importante arteria de la ciudad. Vamos con los temas con el doctor Stalin Raza que estábamos tocando. Había un mensaje que yo le quería leer, doctor Raza, que nos llega de amigo Enrique Villacreces, que nos manda aquí mensaje sobre el tema, y ya se lo voy a leer, el Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los que pues está ahorita en boga. Y dice, falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la destitución del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es urgente que se dé, dice la opinión. Sí, yo creo que es necesario que se lo haga ya, que se lo haga esta semana, ojalá, porque no puede permanecer el país con esta duda acerca de la legitimidad y la permanencia de los consejeros de participación ciudadana. Hay procesos que tienen que continuarse, el del Contralor, el del Defensor del Pueblo, algunos procesos más que tiene que seguir adelante este Consejo de Participación, que no pueden quedar ahí en duda mientras se resuelve por parte de la Corte. La Corte ha dicho que se va a tomar su tiempo para deliberar, pero yo creo que tiene ya una opinión formada a partir de lo que escuchó, lo que vio en la audiencia a la que comparecimos, donde más allá de la opinión, del gusto o disgusto que hay de las personas que hacen opinión pública en las redes o en los medios, existen evidencias sólidas y contundentes que le van a permitir a la Corte llegar a la conclusión que nosotros estamos postulando, es decir, que no hubo ningún incumplimiento del dictamen de la Corte, de la propia Corte Constitucional. Oiga, y esta narrativa de algunos de los vocales, como el señor Verduga, y de la propia señora Betsy Yadira Salto, que a ella la entrevistamos la semana pasada, de que todo esto es invento de la prensa y casi que confabulación de la prensa. ¿No le parece un poco antipático, doctor Raza? Sí, sí, sí. O sea, a ver, el tema es que la prensa lo que hace es reproducir las narrativas que se inician, no necesariamente por la prensa, a veces también por la prensa. Pero en este caso me parece que aquella narrativa ha sido iniciada por estos consejeros de minoría que están haciendo, que han empezado a hacer mucha bulla alrededor de esto para tratar de cambiar la correlación de fuerzas en el Consejo de Participación. Y luego que han sido, sí, amplificados por ciertos sectores de la prensa y por ciertos opinólogos que están buscando precisamente que se destituya
a esos 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Las 9 de la mañana, ya a ver, aquí tenemos con 14 minutos, 9 con 14 minutos, don Alcides Montilla. Sí, doctor Raza, ¿qué le pareció la elección del Contralor? Por lo menos ayer ya se supo que podría ser Javier Torres Maldonado. Este procedimiento de tomar preguntas ya publicadas, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo ha visto usted este proceso? Bueno, primera cosa, lo final, ¿no es cierto? A mí me parece que esto habla mucho de desvirtúa, mejor dicho, el bulo. No se le escuchó, doctor. No se le escuchó, doctor, a ver. ¿Puede repetir? Sí, ahí está mejor. Ahora sí, ahora está, Sí, perfecto. sí, claro. Ya. Decía que quiero empezar por lo último, ¿no? El resultado del proceso. Y el resultado del proceso desmitifica mucho estas narrativas que se generan a partir de rumores y a partir de falsas percepciones. Todo el mundo decía que el candidato preferido, porque era el candidato correísta, era el doctor Juan Falconi Puig, y que también estaba una señora ahí que había sido subcontralora de la época del señor Poli, y que esos eran los favoritos. Nada de esto ocurrió. Ahí están los resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación dan el alto puntaje, el mayor puntaje a una tercera persona que no tiene que ver con ellos, ¿sí? Así que la charada esta, la pantomima esta que hicieron algunos de los postulantes de oponerse, de salirse del examen y todo esto, no tenía ningún sentido. Esta es una de las cosas que quedan claras. Después, que las preguntas de la evaluación eran unas preguntas demasiado elementales, demasiado básicas, que no tenían nada que ver con el proceso. Bueno, eso es un tema que habrá que analizar y que habrá que reclamarle a quienes elaboraron el banco de preguntas. Pero el resultado está ahí. Nada que ver del proceso dirigido, nada que ver del proceso con dedicatoria. Y si el resultado se confirma, pues ya tenemos un nuevo Contralor General del Estado, que buena falta le hace también al país, que ha vivido con una Contraloría ocupada por el subrogante, de la subrogante, del otro subrogante y del reemplazo. Entonces ya es hora de que la Contraloría General del Estado tenga su titular. Y esto precisamente, esto de vivir de subrogante en subrogante, es uno de los coletazos y uno de los efectos de no tocar, de estar impedidos de tocar las designaciones hechas por el Consejo de Participación Transitorio. Pero bueno, ojalá ahora esto cambie y ya tengamos el titular, ¿no? Correcto, doctor. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros al doctor Stalin Raza. Doctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un saludo cordial para ustedes también. Hasta luego. Correcto. Gracias, doctor. Un abrazo.